Hola, ¿cómo les va? Vamos a responder, aprovechar para responder las consultas de la gente que ha hecho, y vamos a iniciar esta tanda de consultas con Felicitas Rebord. Felicitas me pregunta, dice: quiero consultar si se puede trasplantar de maceta a tierra o viceversa en esta época las salvias. Sí, Felicita, podés tranquilamente pasarla de maceta a tierra, teniendo en cuenta que es una época muy sensible. Podría, si lo hicieras en primavera o si lo hicieras a final al principio de primavera o a finales del invierno, tendrías menos riesgo. Ahora es riesgoso porque hace mucho calor, pero si vos tenés la precaución de cuando pases de maceta a tierra, presionar muy bien en los alrededores de la tierra, no vas a tener inconvenientes y inmediatamente regas. Yo habitualmente lo que hago es, hago el pozo más grande, coloco la planta, tapo la mitad de la planta, riego bien esa mitad y una vez que se humedeció bien, coloco la segunda tanda de tierra y vuelvo a regar nuevamente, presionando muy bien alrededor, y el trasplante no falla. Ahora, para sacar de tierra y colocar en maceta o cambiar de lugar una planta de un lado al otro, tiene que ser invierno, a no ser que sea una planta muy pequeña. Si es una salvia muy pequeña, lo podrías hacer. Ten en cuenta que el volumen de las raíces es el mismo que el volumen aéreo. Si tu planta de salvia tiene 20 centímetros de altura y vos haces un pozo de 25 centímetros de profundidad, no vas a romper raíces. Ahora, si tu planta de salvia tiene 60 centímetros de altura y tu pozo es de 20 centímetros, vas a cortar muchas raíces y va a fracasar el trasplante ahora. Entonces, en ese caso, hacelo en pleno invierno, que la planta ha detenido su crecimiento. Vamos con Adriana Forte. Dice: me consulte sobre un jazmín que le estaba poniendo sulfato de hierro, una cucharadita en la maceta, y también lo riego con agua de hierro diluido. Un día apareció con las hojas como comidas, muy deteriorado. ¿Qué se puede hacer y a qué se debe? Bueno, por el tipo por la fotografía que enviaste, la forma de comer es de afuera hacia adentro, lo que hace descartar babosas y caracoles que consumen en cualquier parte de la hoja. Entonces nos quedarían hormigas, langostas o picudos. Si de ser hormigas o picudos, las vas a encontrar trabajando de noche, y una vez que las identifiques, las hormigas las podés utilizar en hormiguicida, o la capa de resina esta que se les adhiere en las patas y las hormigas no suben. También el picudo hace el mismo trabajo. El picudo es como un cascarudito color ceniciento con un pico delante, con una trompita, y el picudo, cuando asciende a la planta por un tallo único, se pegaría en esa resina de pino y tampoco asciende. Entonces esos dos los podés controlar con resina de pino alrededor del tronquito, y ahí van a quedar pegados. En el caso que fueran langostas, ya fueron, vino, mordió y se fue. Entonces ya no lo vas a controlar. Pero yo le pondría resina de pino alrededor del tronco, y ahí me encontraría o las hormigas pegadas en la resina o el picudo pegado en la resina, y ya no habría problema. Ojo con el sulfato de hierro, no te le pongas en exceso porque podés llegar a quemar la planta, y siempre diluido en agua, no en la tierra, porque si se lo pones en la tierra puede generar puntos de salinidad donde podría llegar a sufrir la planta. En cambio, si lo diluís en agua y le echas con el agua diluida, va a ser más eficiente el reparto, vendría a ser la distribución de ese sulfato de hierro. Y ojo, no te excedas, porque también el hierro puede ser fitotóxico a la larga. Vivi Crusta dice que compró una planta hace más de un mes, unas rosas rococo. Dice: tenía flores, las perdió al trasplantarla, está en maceta grande. En su momento, por indicación del vivero, le puse humus de lombriz. Está en un balcón donde generalmente hay mucho viento, no volvió a florecer y a veces tiene alguna hojita seca. La consulta es si debo regarla todos los días, cada cuánto, y si hay posibilidades de que vuelva a florecer. Bueno, a ver, yo te voy a comentar una cosa, Vivi. La rosa rococo no existe como especie. Y como no existe como especie,
A muchísimas plantas los viveristas les dicen rosa rococo. Esto lo inventó Mirta Legrand un día que un florista le llevó flores y el florista no sabía el nombre de las flores y le dijo que eran rosa rococo. Mirta Legrand lo repite constantemente y esto vendría a ser algo como decir, no sé, no se me ocurre, pero no existe una variedad de rosas rococo. Y los viveristas lo van multiplicando y a algunos le dicen a las dobles, a otros le dicen a la rosita pequeña, que es la multiflora. Pero al ser un populismo va variando. Yo imagino que son las multifloras, que son las chiquititas que hacen estas varias capas de pétalos, que son las que la mayoría de la gente les dice popularmente rosa rococo. O sea, decir rosa rococo es como decir auto Renault. Hay muchísimos autos Renault, no sé cuáles son los que, cuál de los Renault tenés, qué tipo de Renault. Entonces, yo imagino que debe ser esta rosa, la multiflora, pequeña, con varias capas de pétalos. Este rosal probablemente haya perdido las flores y está en una situación en que va a andar muy bien, porque viento y sol es lo que más necesita este tipo de rosal. Puede tener siempre alguna hoja, como decís vos, que se caiga, porque es normal en este tipo de plantas. Y con respecto a cada cuánto las riego, vos fíjate que el suelo no se seque nunca, o la planta misma te va a avisar. Yo no te puedo dar una receta, porque hay que ver tu balcón qué viento recibe, si recibe vientos del norte, del sur. Si yo te digo cada 3 días, a lo mejor es poco o es demasiado. Entonces vos vas a descubrir viendo cuando metes el dedo en la tierra y ves que se está secando, ahí volvés a regar. Y vas a tener un tipo de riego en verano y otro riego en invierno, pero vos lo vas a descubrir. De acuerdo a la insolación, de acuerdo a cuánto tarde, qué cantidad de arena tiene tu tierra, cómo es la maceta. Entonces, mete el dedo en la tierra. Cuando vos ves que se está secando, regala, o ves que la planta empieza a caerse un poquito, regala, y ahí vas a descubrir la frecuencia vos misma sin que yo te lo indique, pero sí se va a recuperar. Y si es una rosa multiflora va a volver a florecer y es la situación ideal para ese tipo de plantas, no te preocupes. Pero es así, te cuento, reitero, la rosa rococo es un invento de Mirta Legrand, no es una variedad específica. Entonces, cuando nos preguntan estas cosas, se nos queman los libros porque a 20 plantas distintas les dicen rosa rococo. Pero dentro de lo habitual son aquellas de flores con muchas flores, con una flor, perdón, con muchas capas de pétalos y rosas chiquititas. Roberto Varas, tengo duraznos que el pasado año iluminan bastante, este año florecieron bien, cajaron mucho duraznito, pero dio pocas hojas y cayeron sus frutos. ¿Qué puede haber ocurrido? Bueno, Roberto, cuando un duraznero produce pocas hojas es porque ha habido una agresión. Fíjate si no le pegó la bordeadora abajo, no pegó la mutoguadaña, si estás en el campo puede ser que las vizcachas suelen comer alrededor. La savia de todos los árboles circula por la capita más externa del tronco, y si esa capita externa ha sido agredida con la bordeadora o ha sido consumida por algún animal roedor, que pueden ser los cuisis o las vizcachas en el campo, circula menos savia. Al circular menos savia, la planta tiene menos hojas, y al tener menos hojas no puede alimentar sus frutos. Por eso, o sea, en un duraznero necesitamos entre 7 y 12 hojas para que alimenten un fruto. Entonces, si la planta no tiene entre 7 y 12 hojas, no va por fruto, no va a producir los frutos, pero hay algo externo que golpeó, que pegó, a no ser que hayan salido las hojas y las haya perdido. En ese caso podría ser una tafrina deforme, que es un hongo que la hoja cae enrulada al suelo. Pero me lo hubieras dicho, lo hubieras visto. Vos me decís que tiene pocas hojas, y si tiene pocas hojas es porque algo agredió a la planta, y si tiene pocas hojas va a tener siempre pocos frutos. Pero fíjate muy bien de que no le hayas pegado con la bordeadora, o trajiste un jardinero nuevo que le pegó y sin querer, fíjate si no está marcado el borde de abajo, como que hubiera pegado tanza. No hace falta que rompa, sino que golpee. Esto es como que achatas una manguera, como que pisas una manguera, pasa la mitad del agua. Bueno, acá pasa la mitad de savia. Al pasar la mitad de savia vas a tener menos hojas y menos fruto.
Vamos con Cecilia. Cecilia dice: tengo un ciruelo cuyas frutas todos los años se embichan, con un bicho que les hace una franja oscura y luego se secan. Las frutas ya están bastante grandes. ¿Con qué se puede curar y cómo hago para que no siga pasando en el futuro? Me mataste, Cecilia. O sea, el bicho podría llegar a ser la mosca de la fruta, pero vos me decís que le hace una franja oscura en el fruto, puede ser vertical, horizontal, y después las frutas se caen. Sinceramente no encuentro la manifestación de un insecto que haga estas franjas. Podría llegar a ser una combinación de un hongo, pero tampoco los hongos trabajan en franjas. Los hongos trabajan en un punto y de ahí se va bifurcando hacia los bordes. Sinceramente no sé de qué se trata, Cecilia. Al menos yo no tengo respuesta para darte. En última instancia, la otra semana va a salir las últimas consultas del año. Sacarle una fotografía y envíame una fotografía. Por ahí, en una de esas, viendo la fotografía, me puedo orientar mejor, pero ahora lamento decirte que no tengo respuesta para eso. R.O. Isidoro dice: hace varios días que mi jardín acumula una especie de copos de algodón que llegan por el aire. Supongo que son de alguna planta, quisiera saber qué son y si pueden ser tóxicos. Mira, yo lo que te digo es que en estos días el que hace esos copos de algodón son los paloborrachos. Si está cerca de la Chacabuco, si está cerca de la avenida Rafael Núñez, la Duarte Quirós, o si hay algún paloborracho cerca, esta sería la lanilla del paloborracho, que es una lanilla que envuelve la semilla para que cuando la semilla, primero para que vuele y no compita con sus padres. Entonces, para que se aleje de sus padres y la planta no compita por la poca agua y por la poca tierra con sus padres. Y la otra es para evitar los fríos muy intensos, porque esta lanilla es más térmica que el plumón de ganso, y no es tóxica, no tiene toxicidad, y es simplemente para que se aleje la semilla del espacio y para que tenga buena temperatura en el momento de la germinación. Eso es, esa lanilla es del fruto del palo borracho, y si podés juntar mucho te podés hacer unos almohadones que no hay plumón de ganso que se le ponga al lado. Es térmica, es lo más térmico, uno de los elementos más térmicos que hay en la naturaleza. Yo me he hecho algodón, me he hecho almohadones, he hecho camperas con esto porque estuvimos estudiando durante mucho tiempo, y no es tóxica para el hombre ni para los animales, a no ser que la consuma. Si la comes, bueno, cualquier animal se podría llegar es como si consumieras algodón, entonces, pero no es tóxica. Adriana María Bota pregunta, dice: quisiera saber de qué color son las hortensias. La mayoría nacen blancas y luego se vuelven rosadas, y en el vivero me dijeron que si planto clavos o hierritos se pondría azul. Bueno, el vivero se equivocó, porque los clavos y el óxido no se disuelven en los suelos ni generan pH ácido. Lo que genera pH ácido es el quelato de hierro. Vos acá estás poniendo óxido de hierro. El óxido de hierro tiene que producir un redox en el suelo, una reducción para que genere acidez al suelo y para que sea incorporado a la planta. Le podés poner toneladas de clavos, toneladas de viruta, que la planta no va a cambiar el color, porque no es un tipo de hierro accesible a la planta. Es un tipo de hierro, el de los clavos y el del óxido de hierro, que no está accesible. Va a tener que trabajar las bacterias del suelo, y de acá a 15, 20 años van a estar reducidas y va a poder ser. Entonces es muy lento y no sirve el sistema. Por ahí el viverista no lo sabe a esto. Ellos creen que echarle hierro es lo que es sulfato de hierro, es otra forma química de hierro, la que le tenés que poner para que se cambie el color.
y no cambia de un día para el otro. Si vos le pones sulfato de hierro, le tenés que poner una cucharada sopera del sulfato de hierro, que son quelatos de hierro, que se van a disolver bien en el agua, y vos vas a regar en julio, agosto y septiembre, un balde por mes. Y van a salir el año siguiente levemente celestitas. Al otro año, julio, agosto y septiembre, una cucharada sopera en un balde de agua, le vas a terminar cambiando el pH y sí te van a salir celeste o azules, pero con clavos no lo vas a lograr. Y la otra es, me regalaron una rama de orquídea con flores, no lograba mantener viva la planta. En tierra, en el preparado de orquídeas se iba secando y probé ponerle en agua. Empezó a tener yemitas, supongo que serán hojas. ¿Cómo haré para volverlo natural y cuándo? Bueno, es muy difícil criar orquídeas. Entonces lo que tenés que, y en agua las orquídeas, si son realmente orquídeas, en agua pura no viven las orquídeas. Entonces, ahora que se armaron estas yemitas, si realmente son orquídeas, porque la gente le dice orquídeas a muchas plantas que no son orquídeas, si realmente son orquídeas, van a vivir en un sustrato esponjoso, como podría llegar a ser la madera de un ceibo o una madera porosa, a la que tenés que rociarla todos los días para simularle el ambiente de Misiones, que es de donde proviene la mayoría de las orquídeas, que es un ambiente extremadamente húmedo, pero no con las raíces bajo el agua, porque se te va a podrir y se te va a morir. Entonces, esa sería. Es muy difícil criar orquídeas, y más como lo estás haciendo vos. Por ahí, si tenés suerte, lo vas a poder lograr. Dice, también trajeron de Corrientes una planta como una cala pequeña de flor roja y se está muriendo. La pongo en agua y después, bueno, la que vos llamas, Adriana, la cala de flor roja es un anthurium. Los anthurium, primero, cuando las cambian de lugar, los anthurium, si vos los compras en Córdoba, no sufren. Si lo traes de Corrientes, sufre mucho porque la planta nace, crece y muere en un mismo lugar, entonces no conoce los cambios de clima. El anthurium hecho en Córdoba tiene un clima, o en el centro del país está adaptado a un clima. El de Corrientes estaba adaptado a un clima, lo traen acá, estoy casado con una correntina y acabo de volver de Corrientes, anoche volví de Corrientes. Cuando lo cambias de lugar, la planta se deteriora muchísimo y tiene un periodo de 2 años de adaptación. Entonces, bueno, ponelo en una maceta pequeña con mucha materia orgánica, mucho mantillo, no en agua, regalo muy bien y rociale muy bien para generarle una humedad similar a la de Corrientes, lejos de los ventiladores de techo y lejos de los aire acondicionados. Necesita ambientes muy cálidos y húmedos y la planta se va a recuperar. Pero si la pones cerca de... La gente cree que el aire acondicionado le hace bien porque le tiene calor la planta. No, la planta, mientras más calor este tipo de planta y más humedad tiene, mejor para la planta. Pero no hagan plantas en agua. Las plantas en agua son muy débiles. Hay que hacerlas en un sustrato, en tierra en lo posible, que salen más rústicas y pueden encontrar minerales para poder abastecerse. Entonces, bueno, intentalo. Pero habitualmente los cambios cuando de una provincia a otra, más de Corrientes a Córdoba, que es muy húmedo, tardan 2 años en adaptarse y en esos 2 años la planta podría tranquilamente morir. Pero bueno, hay que tener mucha suerte y mucho cuidado encima de la planta, ¿no? Carlos Guidarrit dice, me gusta mucho la jardinería, más el agua y los peces, vivo en un departamento en el centro, cuento con un espacio muy chiquito y podría ser en algún cajón cultivar algunas legumbres. Sí, podés cultivar legumbres, todo lo que sea habas, todo lo que sea arvejas, todas las que sean porotos, las podés cultivar tranquilamente. Si te gustan esas legumbres, las podés hacer también. También podrías hacer algunas hortalizas, como lechugas, como tomates, y las podrías llegar a tener en una maceta profunda, siempre con buena tierra, con mucha materia orgánica, y con buena luminosidad, que es lo que permite buena cantidad de luz y buena cantidad de sol, que es lo que permite plantas sanas. Pero sí, se puede hacer, huertas en balcón se hace, y más legumbres, como querés vos,
todas las chauchas, las habas, todas las que pertenecen a las leguminosas, las podés hacer tranquilamente en un balcón. Dice, si pudiera facilitarme su correo, que por mensaje me resultaría más cómodo. No te puedo facilitar mi correo, porque si vos escribís a mi correo, yo escribo para 19 diarios. Escribo para Revista Rumbos. Escribo para Cadena 3. Escribo para varias empresas y para varios municipios. Y tu mensaje lo leería probablemente 6 meses más tarde. En el caso de que trabajes con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, yo el mensaje lo leo cuando me lo envían, porque ellos me pagan para que yo haga esto. Entonces yo lo voy a leer mucho más rápido por este medio que leerlo si me lo envías a mi correo electrónico, porque me entran cientos de mensajes por día y no puedo. Hay veces que ni siquiera los leo, los paso porque se me van juntando y juntando. En cambio, con este método, ellos me envían el mensaje y yo tengo la obligación de respondérselo ahí en la semana que ellos me lo envían. Así que te conviene moverte por este medio y no con un correo personal, porque no lo voy a poder leer, no doy abasto. O sea, entran más de 100 aparte doy cursos, dicto cursos y también tengo los mensajes de los alumnos de los cursos. Entonces, el que no esté identificado entra y es el último que leo. En cambio, si está dentro de los cursos o dentro del Consejo Profesional de Ciencia Económica, bueno, de la caja, perdón, dentro de los mensajes de la caja, yo puedo, caja de previsión, puedo llegar a leerlo mucho más fácilmente. O sea que comunícate directamente por este método, que vas a obtener la respuesta más rápida. Leandro comenta: tengo una consulta para hacerle sobre mis plantas. Vivo en un departamento amplio con orientación al norte, mucho sol en invierno, al punto que no necesito prender la calefacción y ando en mangas cortas la mayoría de la estación. Tengo un ficus pandurata hermoso que tiene 10 años. Estuvo mucho tiempo al frente de una puerta de ventana Bantón y hace unos meses lo alejé hacia la entrada del departamento donde recibe menos luz y no deja de soltar hojas, pero también brotas nuevas. Bueno, ten en cuenta, Leandro, que las plantas nacen, crecen y mueren en el mismo lugar en la naturaleza. La planta no tiene rueditas, por lo tanto no tiene hipotálamo. Nosotros nos desplazamos, nosotros andamos en auto, nosotros caminamos, nosotros vamos de un lugar al otro y el hipotálamo regula esta diferencia de temperaturas, humedades y luminosidad. Entonces el organismo humano se va adaptando a esas distintas situaciones. La planta nace, crece y muere en el mismo espacio en la selva. Entonces cambiar de lugar 1 metro una planta es una odisea para la planta. Lo primero que hace la planta es pierde sus hojas, porque esas hojas que habían nacido en un lugar de mucha luminosidad, ahora cuando la luminosidad disminuye ya no sirven. Entonces la planta tira esa hoja que no le sirve para fotosintetizar y genera una hoja nueva, probablemente más verde y más amplia, para poder captar más luz en mayor superficie, captar la menor cantidad de luz, porque la corriste 1 metro y hay menos cantidad de luz. Entonces sería normal. No la vuelvas a cambiar porque le vas a generar un estrés adicional. La planta se va a adaptar a esa situación, va a tardar 1 o 2 años, como decíamos recién, en adaptarse, y una vez que esté adaptada va a dejar de sufrir, pero va a tener 1 o 2 años de un cambio de adaptación al nuevo espacio, y bueno, por ahí le tenés que mimar un poquito de más, rociarle un poquito las hojas para generar un clima un poquito más húmedo, no descuidar el riego, tampoco encharcarla ni podrirle las raíces, por supuesto lejos de los aire acondicionados y lejos de los calefactores o los ventiladores de techo que le secan el aire, y la planta se va a recuperar. Pero es normal, pierde y genera hoja nueva, y esa hoja nueva van a ser adaptada al nuevo sistema. Dice, por otro lado, el balcón es amplio y hace un mes que incorporé un ficus en maceta que viene bien. Bueno, el ficus es uno de los primeros
que si lo cambias mucho de lugar pierde todas las hojas como reacción y algunos inclusive se llegan a morir. O sea que no lo cambies de lugar, dejarlo en un lugar que se adapte a ese lugar y va a perder las hojas, pero cuando esté adaptado a ese lugar ya no lo mueves más. Y hace poco un laurel de flor que se aguanta bien el sol. Sí, el laurel se aguanta bien el sol, el ficus no tanto, pero se va a adaptar. El balcón es muy soleado en invierno, sol directo hasta la tarde y en verano hasta el mediodía. Viene uno de sus reels que puedo poner un mandarino, lo que me interesó mucho y estimo que mi próxima incorporación deseo tener un balcón verde oxigenado. Sí. Poner un mandarino siempre en una maceta lo más grande posible, y también podrías tener el limón sutil, que es una especie de lima muy chiquitita, o el Tahití también, que podría ser este limón chiquito, que es el que se usa para hacer la caipirinha. Sí, va a andar bien. Todo lo que sea plantas pequeñas en balcón funcionan muy bien, y eso que tenga sol y viento es lo mejor que puede tener. Bueno, por último nos queda María Cristina Fortunato. María Cristina, te dejé hasta el fondo porque no me explicás. Me mandás la foto y dice rosal, y un rosal seco. No, te pido que para la próxima me expliques un poco la situación. Lo tengo hace 2 años, venía bien y perdió las hojas, se empezó desde la punta, se empezó a secar. Me mandó un rosal seco. Rosal seco en maceta puede ser que se secó porque lo podaste con una tijera que tenía hongos, y ese hongo fue avanzando y fue secando la planta. Puede ser que no lo hayas regado bien y se secó la planta. Puede ser también que la trasplantaste hace 2 meses, no apretaste bien la tierra a su alrededor y se secó la planta. Envíame por favor más información. Ese rosal está seco y no va a volver a brotar. Puede haber sido que tuvo una gran sequía o cualquiera de los otros motivos que pueda haber ingresado el hongo por una mala poda. Yo me inclino, por lo que veo, es que lo plantaron ahí y no lo regaron más. Tuvo mucha sequía y ahí pereció el rosal. Pero también tenés en las otras plantas que mandas, tenés una manifestación que es muy probable que o le estás nitrogenando de más a la planta, o tenés un perro que te orina las plantas. Esa puede llegar a ser. Cuando hay mucho nitrógeno, que por ahí decía, las bolitas blancas esas que yo le echo a las plantas, que es un fertilizante. El fertilizante en la dosis exacta anda bien, pero si le echas un poquito más, seca plantas y mata plantas. Guarda que no le hayas puesto ese fertilizante. Y guarda que el orín de los perros suele tener exceso de fertilizante y mata a las plantas por ese tipo de sales. Y todas las plantas que me enviaste, todas las fotografías de las plantas que me enviaste tienen esa manifestación. Ojo que no tengas un perro que te esté haciendo pis en las plantas y te las esté secando. También empezó con hongos marrones, y ahora tengo eso es una planta crasa que me envías, y empieza con manchas marrones de afuera hacia adentro, que es síntoma de sequía, y es síntoma, a su vez tenés síntomas de hongos. Entonces puede ser la sequía que está exacerbada, la sequía que puede ser generada por que no las regás correctamente, o porque el animal que te orina las plantas, llámese perro o gato, genera la salinidad en el suelo como para generar una sequía. Los síntomas que tienen esas hojas es de sales, y esas sales pueden estar en el suelo, puede ser sequía, o puede ser que le hayas puesto vos un fertilizante en exceso. Y también tenés hongos que suelen estar en el ambiente. Ahí tenés un combo que podría ser que los hongos inclusive estén en la tierra. Cuando se te muere una planta, no utilices la misma tierra. Por ahí el hongo queda en la tierra y volvés a usar esa misma tierra en las plantas. Pero sinceramente me explicas muy poco, como para que yo no tengo herramientas para poder. Por ahí si vos me decís, la fertilicé, compré un fertilizante, y ya sé, es eso. Entonces me ayuda
a tomar la determinación. Pero otra dice, los brotes empiezan así, luego se secan, se secó la mitad de la planta. Son las hojas quemadas de hortensia. Esas hojas quemadas de hortensia tienen la misma sintomatología de un hongo que puede que esté ingresando por las hojas y más si se ha secado la totalidad de la planta, y también tienen sintomatología de exceso de sales en el agua, que puede ser que te esté orinando el perro o que la hayas fertilizado o que te olvidaste de regarla y genera la misma sensación de salinidad, pero me da la sensación de que son sales más que sequía. Si fuera sequía estaría toda la hoja chicharrada. Cuando es de la mitad hacia adentro es como que hay sales que pero ahí está todo. Me parece que ese es tu problema. O hasta algunos riegan con agua salada, esa es otra. Muchas veces están en lugares donde no hay agua dulce. Son pocos los lugares que quedan en Córdoba con agua salitrosa. Pero esto es salinidad, ya sea en la tierra, que te la está orinando una planta, un animal, o la salinidad producida por un exceso de fertilizantes, o que estés utilizando un compost o una tierra que esté que tenga algunos residuos de sales en el suelo, pero es sales. Y te pido por favor la próxima vez envíame un poquito más específico, planta por planta, que cuando la plantaste, hace cuánto que está así. Vos viste que las preguntas tienen que ser un poco más puntuales, porque si me envías la planta y me dices pones hoja de colorada de hortensia, y son muchos los motivos, pero si me explicas un poquito más, está en un balcón, queda al sur, con mucho viento, yo puedo llegar a interpretar mejor la situación. Bueno, espero que les haya servido la respuesta. Estuvo complicada esta semana, pero bueno, espero que les haya servido y nos vemos en otra próxima oportunidad. Muchas gracias.